hacer la presentación del libro Pan y Rosas es, bueno, estamos por el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia, y la mayoría de las entidades hacen actos de diverso tipo, y nosotros pensábamos que, bueno, la mayoría centrará el tema en la violencia. Nosotras siempre estamos y hemos estado contra la violencia de todo tipo, por supuesto, la que nos afecta a nosotras con más ahínco porque es la que ha estado invisibilizada, pero estamos en contra de la violencia a todos los niveles. Y pensamos que era, bueno, una cosa diferente, porque además reúne este libro, un poco habla de clase y género, nosotras nos definimos como feministas y marxistas, entonces está muy dentro de la onda de nuestra organización. Y el cómo se hace esta presentación de este libro y no otro, pues se lo debemos a nuestra compañera María Moreno, que me gustaría que explicara cómo pasó, que fue ella la que... Sí. Que lo explique. María. Toma. No, pues pasó una cosa muy grave. Rápido. No, yo fui a una charla que hicieron ellas, me regalaron el libro, yo lo traje aquí, vieron, ya lo han leído lo menos 2 o 3 el libro, y dije yo, pues podemos hacer la presentación del libro, ya la llamé a ella, se hizo el intercambio y ya estamos aquí. Todas. Ya ella, era tú, se la regalamos. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí. Pues en primer lugar agradecer al Casa de la Dona por habernos invitado a presentar el libro y en especial a María Moreno, que está muy modesta hoy, pero aquí donde la veis es una compañera que ha sido trabajadora de obrera textil durante el franquismo y una luchadora donde las haya, que bueno, hemos estado con ella, como he explicado, en contacto, haciendo diferentes actos de solidaridad o charlas y demás desde que la conocemos, y que para nosotros es un orgullo que estés aquí y un gran ejemplo. De hecho, el pañuelo que teníamos aquí, que estaba antes en un dicho, es muy significativo porque precisamente está tejido por ella y con la lana de la fábrica en la que trabajaba con sus compañeras, que bueno, estuvieron en lucha durante un gran tiempo, tuvieron que cerrar y la ocuparon, la pusieron a producir bajo control de las propias trabajadoras con el material que tenían ahí de excedente, ¿no? Y nada menos y nada más que aquí está María. Y bueno, muchas gracias por haber venido, la verdad que estoy muy emocionada. Y bueno, estamos aquí para presentar el libro de Pan y Rosas, que bueno, es Pertenencia de género y antagonismo de clases en el capitalismo, que está escrito no por nosotras, sino por una compañera, Andrea Datri, que es fundadora de Pan y Rosas, y además de estar especializada en estudios sobre la cuestión de la mujer, y recientemente ha sido candidata a diputada nacional con el Frente de Izquierda de los Trabajadores allí en Argentina. Y bueno, después nos presentamos, que ya nos conocemos un poco, pero aquí tenemos a Vero, que es militante de No Pasarán y estudiante de Historia en la Universidad del Raval. Ángel, militante de Clase contra Clase y educadora social. Y yo, que bueno, soy Leire y militante de Clase contra Clase también y educadora social. Y las tres somos integrantes de Pan y Rosas en el Estado español. Y bueno, ahora ya. Ahora ya eres escritora. ¿Eh? Ahora escritora ya. Casi. Está en ello. Estoy En ello. Bueno, este libro se editó por primera vez en el 2004 y aunque ya han pasado 10 años, precisamente en esta última década, algo que ha estado como instalado ha sido la ampliación de derechos como única estrategia. ¿Y esto en qué consiste? Es considerar que la lucha por la liberación de la mujer, por la liberación de las cadenas de opresión y de explotación, se puede llevar a cabo solo o exclusivamente
conquistando algunos derechos democráticos o haciendo reformas en los regímenes existentes. Algo que en estos últimos años la mayoría de los movimientos sociales han estado como impulsando. Y está bien, pero no consideramos que sea suficiente. Entonces, frente a esta realidad, lo que han estado haciendo las compañeras allí de Pan y Rosas en Argentina, Pan y Rosas es una agrupación de mujeres con carácter anticapitalista, socialista y revolucionario. Y lo que han estado haciendo ha sido juntarse varias generaciones de jóvenes estudiantes y de mujeres trabajadoras para precisamente reflexionar, debatir y cuestionarse, ¿no?, sobre la realidad en el siglo XXI de la mujer, sobre ellas mismas como militantes revolucionarias y sobre, bueno, cómo es la situación actual con este tema, ¿no? Y lo han estado haciendo a la lucha, o sea, al calor de la realidad, de las experiencias colectivas, ¿no?, de las luchas que se están dando en estos últimos 10 años. Y fruto de esta reflexión y de este debatir es que ha salido precisamente esta reedición del libro, ¿no?, que es una ampliación y una corrección al día de hoy de la primera edición que se hizo, y con la intención de que sirva como herramienta de combate, precisamente todo lo que viene en el libro, ¿no? ¿Por qué pertenencia de género y antagonismo de clases en el capitalismo? Pues justamente en el capitalismo, no porque pensemos que el sistema capitalista haya inventado la opresión de género, pero sí que este sistema en el que nos ha tocado vivir, que es el capitalista, lejos de liberar de las cadenas de una opresión que es ancestral, lo que hace es perpetuar estas cadenas de opresión y de explotación como cadenas perpetuas para la gran mayoría de las mujeres del mundo, que somos las mujeres trabajadoras. Entonces el libro lo que aborda, digamos, es la historia del desarrollo del capitalismo y la historia de la lucha de clases, abordando los dos conceptos que son el de explotación y el de opresión, y también aborda la intersección de género y clase. Esto lo explicaremos más en profundidad Verónica y yo más tarde. Y bueno, otra cosa que aborda el libro es como el surgimiento de los diferentes feminismos y el debate, ¿no?, entre los marxistas y estos diferentes feminismos, que será lo que más o menos explique más tarde la compañera Ángeles, ¿vale? Entonces las compañías de clase contra clase no pasarán y, bueno, Pan y Rosas. Hemos visto necesario que este libro se reedite aquí en el Estado español porque pensamos que aún tenemos mucho por lo que seguir luchando. Y entendemos, como bien nuestras compañeras en Argentina han plasmado, ¿no?, en ese prólogo y en esa intención de que sea una herramienta de combate, creemos firmemente que es una herramienta de lucha, como están siendo en la realidad la lucha de compañeras como Vanessa, compañera de Capravo, que ha estado luchando por conciliar la vida familiar con la laboral, como las compañeras de Mecaplas, como los compañeros y compañeras de Panrico, y como tantas luchas que se están buscando hoy en día. Entonces, si bien tenemos un punto en común con las feministas que son anticapitalistas en la crítica precisamente al capitalismo, que a día de hoy lo que nos está llevando es a retroceder cada vez más en nuestros derechos y conquistas, sí que nos surge el siguiente debate. ¿Es suficiente una revolución para llevar a cabo la emancipación, la liberación de las mujeres? Nosotras creemos que no es suficiente, que estamos convencidas de que sin una revolución sería imposible. Y sería imposible, ¿por qué? Porque, como plantean muchas feministas que rechazan el marxismo, una emancipación de las mujeres con una lucha, digamos, dentro de lo que es el marco del sistema capitalista, y lo que algunas autoras denominan la lucha por una democracia más plural y más radical, que vendría a ser la extensión de los mecanismos de esta democracia formal tal cual la conocemos, pues creemos que no es suficiente, no es real y bastante utópico, por eso lo consideramos que es imposible. Igualmente también seguiremos más adelante fundamentando el porqué. Muchas mujeres a día de hoy ya plantean que no es necesario luchar porque, bueno, ya tenemos el derecho al voto, ya hay mujeres que están en los altos cargos
y bueno, ha habido cambios, ¿no? Sin embargo, sí que nos preguntamos, ¿es esto suficiente? ¿Nos debemos conformar? Nosotras pensamos que no es suficiente y que mientras exista opresión tenemos un motivo por el que seguir luchando. ¿Y dónde es que vemos esta opresión? Pues os comento. En primer lugar, en la importancia que sigue teniendo a día de hoy el papel de la Iglesia en el Estado español, con su papel conservador y represivo y sus dogmas de moralidad que impiden a cualquier mujer luchadora vivir libremente su sexualidad o abortar o una serie de derechos que no son permitidos o mal vistos por la moral de la Iglesia. En el Estado español, a día de hoy sí que es posible abortar, con ciertas restricciones que además se están endureciendo precisamente con la nueva ley del aborto que está intentando pasar el Partido Popular. Sin embargo, no podemos perder de vista que hay muchos otros países que a día de hoy abortar es totalmente ilegal, lo que conlleva a que muchas mujeres se vean obligadas a hacerlo en clandestinidad, en circunstancias muy insalubres y lo que conlleva numerosas, miles de muertes en todo el mundo, ¿no? Otra forma de represión, que en esto el Estado español, dentro de lo que es Europa, está a la cabeza, es la violencia contra las mujeres que son maltratadas y también asesinadas, ¿no? Causando también pues, miles de muertes en el año. Y estas desigualdades se ven acentuadas por la actual crisis capitalista. Por las dificultades económicas hay una realidad que es que aumenta el número de mujeres que llegan a una situación de tener que llegar a prostituirse o que incluso se ven obligadas a ello porque no tienen otras salidas. En este caso se ven tratadas como meros objetos y bueno, como una mercancía, ¿no? Esta visión de la mujer como objeto realmente la vemos también en casos de violaciones que hoy en día tienen una frecuencia que es realmente escalofriante y que sigue en aumento, ¿no? Además, la crisis también afecta a las mujeres que conservamos todavía nuestro puesto de trabajo con salarios que ya antes históricamente eran inferiores a los de nuestros compañeros trabajadores y que ahora con la crisis pues esto se sigue acentuando. Somos las mujeres las más precarizadas, las que tenemos una mayor cifra de paro y de temporalidad en los puestos de trabajo y esto se ha visto acentuado precisamente con la reforma laboral que también han estado implementando en los últimos años. Además hay una realidad que queda muy bien invisibilizada y es que después de la jornada laboral viene una jornada que no está reconocida, que es la de ir al hogar y encargarse de todas las tareas domésticas, de la crianza y del cuidado de los hijos y de la familia. Y bueno, para las más jóvenes y estudiantes, otro tipo de represión que está también muy instaurado en la sociedad es el de los cánones de belleza, que no nos va a sonar raro o locura, estos cánones que están impuestos, ¿no? Que son exigentes a la mujer por obsesionarse por el culto al cuerpo, el estar delgada, el tener una imagen determinada para agradar a la sociedad, para ser deseable para los hombres, etcétera, etcétera. Al final, esto lo que supone es esto, el crear una imagen de cómo la mujer tiene que ser o no ser, y es una imagen de mujer objeto, de objeto sexual, ¿no? Volvemos a ser regadas a pura mercancía. Además, tener en cuenta lo que esto implica en muchas jóvenes y en muchas chicas y mujeres que lamentablemente tiene efectos psicológicos y físicos devastadores, llegando a crear enfermedades, ¿no? Bueno, por todas estas razones, las mujeres hemos luchado a lo largo de la historia por las conquistas que tenemos ahora y en la actualidad seguimos luchando por las que nos quedan por conseguir. Lo hemos visto con las milicianas de la Guerra Civil Española, lo vimos con las mujeres obreras textiles durante la franquición, iba a decir, durante el franquismo, como María Moreno, vuelvo a nombrarla porque para mí es un gran ejemplo, y todas sus compañeras folloneras, que ella dice con cariño, como lo hicieron las mujeres en la transición, que estudiaban y trabajaban y que incluso llegaron a ser encarceladas por querer abortar, y como lo siguen haciendo, ¿no? Tantas mujeres
trabajadoras, luchadoras y grandes ejemplos de rebeldes y revolucionarias, ¿no? Esto nos dice que nuestra lucha obviamente no ha empezado hoy, aquí, sino que lleva un largo recorrido, pero sin duda hoy más que nunca tiene que continuar, como lo han estado haciendo las mujeres de la primavera árabe o las mineras del carbón de Asturias, o tantas mujeres que en su lugar de trabajo y estudio luchan día a día contra los recortes y contra las consecuencias de la crisis de este sistema capitalista, ¿no? Y es aquí que queremos hacer una mención especial a nuestras queridísimas Estáis más guapas así, ¿eh? Favorece. Que sois un gran ejemplo de mujeres luchadoras, de mujeres combativas, de mujeres trabajadoras de todo. Que lleváis más de 5 semanas, ya 6 en huelga, en una huelga que es histórica y que consideramos que es histórica no solo porque lo es realmente en los hechos históricos hace 80 años, que era una huelga tan larga, sino por lo que está pasando y lo que está viviendo al calor de esa lucha, ¿no? Que os conocemos desde el primer día de huelga y que al calor de la lucha os hemos seguido profundamente y que hemos estado ahí con vosotras viendo cómo es el estar día a día en la puerta de la fábrica, cómo es ir a dar la solidaridad a otras fábricas, la caja de resistencia, no sé, es una escuela, para mí ha sido un gran aprendizaje, es un orgullo y un honor teneros aquí. Es una ansia muy grande. La humanidad también que hay detrás de la lucha, ¿no? Del volver a casa, de las familias, de no perder la sonrisa. No sé, yo estoy muy agradecida, es un orgullo de verdad y un honor y estoy muy emocionada que hayáis venido. Y sobre todo por eso, ¿no? Porque sois un gran ejemplo de mujeres madres, mujeres trabajadoras y mujeres luchadoras. Y que viva la lucha del pan rico. Hacer llorar más que con la casa. Me vas a hacer llorar más que con la casa. Que yo si fuese mujer me gustaría ser como tú, Leire. Es verdad que no, de verdad, ¿eh? Como has puesto un ejemplo de las mujeres de allí, pero te digo una cosa, tú eres un claro ejemplo realmente de solidaridad, de fuerza y de humanidad, te lo digo sinceramente. Y a ti te tenemos mucho cariño, toda la gente. Sí, verdad, sí. Has estado desde el primer día y eres una gran persona. Y un aplauso para ti. Sí, ahora. Bebe. Palma es para que te relajes. Me cae la baba. ¿Qué va a hacer? Te lo digo. Que yo he presentado muchos libros. Yendo con el libro, que precisamente eso es lo que creemos que todo lo que hemos estado vivenciando y aprendiendo con vosotros, que es al calor de la lucha, lo que intenta recoger este libro es como la herramienta, ¿no? para que eso sea factible. Y bueno, de hecho ya el nombre Pan y Rosas tiene un porqué, y es en el 1912 hubo una huelga que se llamó la huelga de Pan y Rosas, que fue en Estados Unidos, en un lugar que no voy a saber pronunciar, pero que no importa, y que lo interesante de esta huelga, que es muy significativa,
es que bueno, eran mujeres también trabajadoras textiles y luchaban pues, por un aumento salarial y por mejorar las condiciones, que trabajaban en jornadas de 12 horas. Y bueno, lo significativo es que el comité de empresa de aquella huelga lo que hizo fue facilitar guarderías y comedores sociales, comunitarios, precisamente para que los hijos de los trabajadores y las trabajadoras pudieran estar atendidos y los trabajadores y trabajadoras dedicarse al conflicto y a la lucha. Y no solo eso, hubo familias que se solidarizaron para acoger a los hijos de estos trabajadores mientras estaban luchando. Incluso se hacían charlas y debates con ellos para explicarles el motivo de por qué luchar, ¿no? Y bueno, hay una frase que es eso, que reivindican que queremos el pan y también queremos las rosas. Estoy mezclando cosas, pero un poco este es la esencia, ¿no? Y bueno, en el libro parte de la idea de que la cuestión de la opresión de las mujeres se inscribe precisamente en la historia de la lucha de clases y que, bueno, la opresión está junto a los explotados y oprimidos del sistema capitalista. Entonces aquí entrarían dos conceptos, uno que lo conocemos todos muy bien porque lo vivimos y lo sufrimos cada día en nuestras carnes, que es la explotación, ¿no? Entonces, desde el marxismo se define la explotación como la apropiación del excedente de trabajo que hace la clase trabajadora por parte de la clase que posee los medios de producción. Entonces luego estaría el otro concepto que es importante también en el libro, que es el concepto de opresión. Y la opresión la definimos como una relación de sometimiento, ¿no?, de un grupo sobre otro por cuestiones de cultura, de sexo o de raciales, ¿sí? Entonces, lo que vendría a ser la opresión es el uso de estas desigualdades que existen entre nosotros para someter y para poner en desventaja a un grupo social concreto. En este caso, y lo que hablamos hoy, es las mujeres, ¿no?, el grupo de las mujeres. Desde aquí, nosotras entendemos que como mujeres no conformamos una clase por ser mujeres, sino que somos un grupo interclasista, es decir, que pertenecemos a las diferentes clases, ¿sí? No somos un grupo diferenciado. Asimismo, entendemos que estos conceptos que os he explicado de opresión y de explotación tienen unas combinaciones diferentes según las circunstancias y se pueden combinar de muy diversas maneras, ¿no? Un ejemplo claro para que lo entendamos sería, por ejemplo, en el Estado español el aborto hemos dicho que es legal, ¿no? Entonces todas las mujeres tenemos derecho al aborto, ¿no? Sin embargo, como no es el aborto no es algo gratuito, entonces a efectos prácticos en la realidad hay muchas mujeres que por la clase que pertenecen y por no poder permitírselo económicamente no podemos acceder a ese derecho. Con lo cual aquí se puede ver un poco, ¿no?, esta diferencia de cómo se conjuga la opresión y la explotación en las diferentes clases. Así pues, aunque podemos decir que el conjunto de las mujeres están oprimidas, esto es una realidad, existen diferencias de clase y diferencias que influyen también en la sensación del poder superar esa opresión. Si yo estoy en una clase con una determinada capacidad económica para poder hacer frente, voy a tener una sensación más llevadera de la opresión que sufrimos, ¿no? Entonces, admitimos que todas las mujeres estamos oprimidas, pero las diferencias de clase influyen. Hay una frase que lo resume que me gusta, que es, bueno, el género nos une, pero la clase nos divide, ¿no? En el siglo XXI, igualmente, luchar por los derechos de las mujeres pareciera que es algo como socialmente admisible y políticamente correcto, ¿no? Cada vez podemos oír más cómo se aborda la cuestión de la mujer en diferentes instituciones a nivel, ¿no?, secretarías de Estado, comisiones de trabajo y otros organismos multilaterales. En este sentido aparece un fenómeno que se conoce como el techo de cristal, no sé si lo conocéis, pero que hace referencia a una realidad concreta que es innegable, que es que las mujeres, tanto en los ámbitos académicos como en los laborales, no accedemos a los cargos jerarquizados en la misma proporción que los hombres, aún y todo estando igualmente capacitadas que un hombre. Y hace referencia también al hecho de que las mujeres cobramos entre el 60 y 70% de lo que cobran los hombres por los mismos puestos
de trabajo. Y esta brecha es incluso más fuerte conforme se avanza en la escala salarial, es decir, a cargos más dirigentes, más directivos de empresa o encargadas, las mujeres que tienen estos puestos más superiores tienen mayores diferencias salariales con los hombres que tienen los mismos cargos, ¿sí? Entonces, esto precisamente constata lo que venía a explicaros antes, de que la opresión de las mujeres se manifiesta en todas las clases sociales, pero la mitad de la humanidad no se reparte equitativamente entre las distintas clases. Entonces, si de la humanidad el 50% somos mujeres, de los 1.300 millones de pobres que hay en el mundo, el 70% son mujeres. Y tan solo un 1% de toda la propiedad privada que existe en el mundo está en manos de mujeres. Más o menos para que nos hagamos una idea de las proporcionalidades Así nos luce el pelo. de cómo están repartidos. Entonces, ante esta realidad, si presentamos una perspectiva de clase, es porque, aun reconociendo la opresión que sufre la mitad de la población, pertenezca a la clase que pertenezca, consideramos que la opresión de todas las mujeres está legitimada por el sistema capitalista, un sistema basado precisamente en la explotación de una enorme mayoría, ¿qué estoy diciendo? La explotación de la enorme... Eso es directo. La explotación de la enorme mayoría de la humanidad, nosotros trabajadores, por una pequeña minoría de parásitos capitalistas. Claro, que todo tiene su presión. Directo es. Los programas están todos indiferidos. Y bueno, que es este sistema, precisamente el sistema capitalista, el que perpetúa, ¿no?, las desigualdades y las jerarquías para precisamente continuar funcionando, ¿no? Sin esa división y sin esa jerarquización y atomización no podría existir. Entonces, si no fuera porque la pertenencia de clase condiciona los diferentes tipos de opresión en el género, nos preguntamos cómo interpretar que, por ejemplo, a día de hoy, una mujer, y traigo este ejemplo porque especialmente me toca la fibra, es una mujer que, siendo madre, solo utilizó 10 días de baja maternal y enseguida se fue corriendo a trabajar. Esto no es accesible para toda mujer trabajadora y madre a día de hoy. Estoy hablando de la Soraya Sáez de Santa María, la vicepresidenta del Gobierno, que bueno, hizo lo que acabo de comentar. Entonces, ¿cómo es posible o cómo interpretar que mientras una mujer como Soraya Sáez de Santa María, vicepresidenta del Gobierno, trabaja en este cargo, que esto es muy loable y genial, al mismo tiempo 60 millones de niñas no pueden acceder a la educación a día de hoy? Entonces, con esta realidad, a nosotras, bueno, nos parece un poco cínico, ¿no?, poder hablar de que ha habido progreso y de que, o sea, lo ha habido, ¿no?, pero como que está todo ya hecho y que no hay nada por lo que seguir luchando. Entonces, el siglo XX sí que vio grandes avances, mujeres soldados, mujeres profesionales en todos los ámbitos, ministras, deportistas, empresarias, científicas, todo. Incluso también ha habido grandes avances como la píldora anticonceptiva, las lavadoras, los electrodomésticos, la minifalda y toda esta serie de cosas, ¿no? Pero lo que no podemos olvidar es que ha sido también el siglo en el que 50 millones de mujeres mueren por año por abortos, en el que millares de mujeres son violadas y asesinadas por políticas de limpieza étnica, y en el que millones de mujeres desempleadas viven por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, ante esta realidad de que una mujer en igualdad con un hombre puede, por un lado, ejercer su derecho a, por ejemplo, trabajar en la OTAN, que bombardea países semicoloniales, o al mismo tiempo otra mujer puede estar muriéndose de sida en África, eso nos resulta paradójico, ¿no?, que se pueda hablar, como decía, de progreso en la cuestión de la mujer. Y nos preguntamos, ¿no se debería hablar de diferentes mujeres? ¿Son acaso iguales las vidas de las mujeres empresarias que las de las obreras?
Son igual las vidas de las mujeres imperialistas que las de las semicolonias, igual las de las mujeres negras que las de las mujeres blancas, igual las de las mujeres inmigrantes que las refugiadas. Nosotras consideramos que bueno, el patriarcado no está determinado por lo biológico, por el hecho de ser mujer físicamente, ¿no? Sino que es una construcción social e histórica que hoy, en la época que nos toca vivir, está muy ligada al capitalismo. Y creemos que no podemos pensar en el patriarcado de una manera abstracta, ¿no? Algo etéreo, desligada de la realidad de que estamos en un sistema capitalista. Hacer eso pensamos que nos deja sin armas para poder luchar contra todas las opresiones. Entonces, sostenemos que si bien no surge del capitalismo o con el capitalismo la opresión, sí que adquiere bajo este modo de producción rasgos particulares que convierten al patriarcado en un aliado indispensable para la explotación y el mantenimiento de un status quo, ¿no? De una posición social. El capitalismo sí que introdujo con su maquinaria de producción a las mujeres y a los niños y a las niñas en la producción, ¿no? En el mercado laboral. Y aunque ha empujado a millones de mujeres precisamente al mercado laboral, rompiendo con ese mito que tanto nos cargaba encima de que estamos relegadas al ámbito del hogar, a las tareas domésticas, lo ha hecho para explotarlas doblemente, cobrando salarios, por ejemplo, inferiores al de los hombres y rebajando el de los hombres que ya trabajaban, ¿no? Este hecho permite reducir el trabajo de los trabajadores. Y esta doble explotación la vemos también en el trabajo que viene después del trabajo que se hace en la fábrica, en la empresa o donde nos haya tocado y tengamos suerte de trabajar. Se viene en el trabajo doméstico, que es un trabajo que no está remunerado y que no es considerado siquiera un trabajo, ¿no? Sino que se nos ha impuesto a las mujeres por una supuesta condición natural de ser mujeres. Y, sin embargo, sin este trabajo no se podría reproducir la fuerza de trabajo que explotan los capitalistas. Y me explico. Y agarro la frase de Cintia que siempre dice, de que las mujeres somos esa gran fábrica invisible que lava, que cuida, que atiende a los hijos, a la familia, a los abuelos y que hacemos todo eso para que el sistema continúe funcionando. Y mientras tanto, el sistema capitalista, con estas tareas que hacemos, se ahorra precisamente el pagar a los trabajadores y a las trabajadoras por estas tareas que corresponden a la propia reproducción como fuerza de trabajo. Entonces, alentar y sostener esta cultura patriarcal lo que permite es invisibilizar este hecho, hacerlo invisible, ¿no? Como algo natural que se tiene que asumir y punto. Y el hecho de que el trabajo doméstico fundamentalmente recae sobre mujeres y niñas. Y otra cuestión que, aunque nunca antes como en el capitalismo se crearon las condiciones tanto médicas, científicas como sanitarias para permitir que las mujeres nos apropiáramos de nuestros propios cuerpos, este derecho aún a día de hoy todavía no nos pertenece. Y esto se debe a que la Iglesia, en complicidad con el Estado capitalista, sigue imponiéndose sobre nuestras vidas, ¿no? Hasta el punto que, bueno, cuestionar la maternidad como único privilegio y camino para la autorrealización de las mujeres, o cuestionar que la sexualidad tenga como único fin la reproducción, o cuestionar la misma sexualidad en sí, que tenga que ser reducida al coito heterosexual, lo que hace es poner en riesgo esas normas que el sistema impone para regular nuestros cuerpos, ¿no? Unos cuerpos que en el sistema de explotación en el que vivimos los concibe única y exclusivamente como fuerza de trabajo, como una herramienta más para seguir produciendo y alimentándose, ¿no? Y son cuerpos que nos someten a los estereotipos, como comentaba antes, de belleza, y un largo etcétera, que lo único que lleva es a alienarnos y transformarnos en una mercancía más en el mundo de las mercancías, ¿no? Sin embargo, con el surgimiento y el desarrollo del capitalismo no solo aumentó la explotación y la opresión de las mujeres,
sino que por suerte también cambió las formas, digamos, o se dieron cambios profundos en las formas de lucha y de resistencia de las mujeres contra precisamente estas cadenas de opresión y explotación, ¿no? Y ya a finales del siglo XVIII, para las revoluciones burguesas, surgió el feminismo como movimiento social y como también corriente teórica, política e ideológica. Y fue eso, a partir de este siglo XVIII que cuando surgió el feminismo como una realidad, fue recorriendo todos los siglos XIX y XX hasta nuestros días, tomando diferentes formas y transformándose en diferentes prácticas hasta hoy, que Verónica va a continuar en breve con este tema, ¿vale? Y nada, desde Pan y Rosas, y así lo expresa el libro, sí que seguimos sosteniendo que la lucha de clases es el motor de la historia y que es la clase obrera el sujeto de revolución social y la que nos va a liberar de la esclavitud tanto asalariada como de la opresión, atacando al capitalismo en su corazón. Y hoy esta clase cuenta en sus filas con millones de mujeres, ahí tenemos un montón, y es nuestra convicción que las mujeres de la clase obrera tomarán parte fundamental de estas batallas futuras por derrocar totalmente a las clases explotadoras. Y bueno, ahora va a continuar Vero con una Bueno, pues yo enlazando con lo que ha estado planteando Leire, un poco que ha metido datos históricos, yo lo voy a desarrollar un poco más, pero tampoco mucho porque la historia es muy divertida y al final me lío y no dejo de hablar. Enlazando con lo que ha dicho, de la historia, tenemos un montón de ejemplos de revueltas y de luchas trascendentales que han cambiado el transcurso de los tiempos, y las mujeres en esas luchas tomaron un papel fundamental. En muchas de ellas fueron las que organizaban a las masas oprimidas y las que dirigían estas rebeliones. Y sin embargo hay toda una corriente histórica, social, etcétera, que quiere invisibilizar este papel de las mujeres o que lo pone como casos excepcionales, y nosotras no pensamos que sean casos excepcionales, y en el libro se rescatan ejemplos de muchas mujeres que participaron en estos procesos históricos y que jugaron un papel muy importante para levantar a todos estos sectores populares, y ahora vamos a resaltar unos cuantos simplemente para rebatir esta visión de que las mujeres no tuvieron nada que ver con los procesos revolucionarios que se dieron durante toda la historia. Bueno, en primer lugar, hablar de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, en el estallido, antes de que estallara la Revolución Francesa como conocemos, jugaron un papel muy importante las mujeres de dos barrios populares de París, que hicieron una marcha ante el ayuntamiento o el municipio que se llamaba entonces, para pedir el acceso general al pan para sus familias, y después de eso hicieron una marcha hacia Versalles, donde estaban los reyes, con la intención de sacar a los reyes del palacio y llevarlos a París a ser juzgados públicamente. Entonces, esta marcha se convirtió en el motor de la Revolución Francesa, que, como todos sabemos, cambió el transcurso histórico. Y esto no queda simplemente en la Revolución Francesa. En muchos procesos históricos vemos cómo las mujeres juegan este papel tan importante y es omitido en la mayoría de los casos. Resaltar que la sociedad del siglo XVIII estaba dividida en estamentos. Entre estos estamentos, el tercero, el que agrupaba a los sectores populares, a los marginados, a los oprimidos, se llamaba el tercer estado, y tanto las mujeres burguesas, que se organizaban para conseguir derechos civiles y políticos en igualdad con los hombres, como las mujeres trabajadoras, que se levantaron para pedir el acceso a los alimentos, para combatir la opresión que tenían por parte de los señores feudales, constituyeron dentro de este tercer estado, dentro de este estamento de los oprimidos, un grupo más oprimido todavía y más explotado que sus propios compañeros masculinos por el simple hecho de ser mujeres. Entonces ellas se denominaron el tercer estado del tercer estado. Gracias a estas primeras revueltas, gracias a la Revolución Francesa y a estas primeras rebeliones que movieron y que organizaron a las mujeres y que ellas organizaron estas rebeliones, se rompió con
el aislacionismo que había en el hogar por parte de las mujeres, porque empezaron a participar en las asambleas populares, en mítines, en la vida política y en la vida pública, entonces consiguieron dejar de estar relegadas al papel de ama de casa en el hogar. Otro proceso relevante que hay que destacar para entender luego sobre todo la evolución del feminismo es el proceso de industrialización. El capitalismo, mediante la revolución industrial, genera a la mujer trabajadora y al generarla la convierte en un problema de la sociedad, la hace visible y hace que no se pueda esquivar el problema de la mujer trabajadora, El concepto de mujer trabajadora se va a instalar en todos los debates políticos y públicos, desde debates religiosos a debates de la educación, en todo el ámbito social se instala el concepto de mujer trabajadora. Y se va a abrir un gran debate entre aquellos que defendían que la mujer trabajadora entrara en igualdad de derechos a trabajar en las industrias, en las fábricas, y los que se oponían por completo basándose en razonamientos sexistas, en un reduccionismo biologicista de que porque eran mujeres no podían trabajar en una fábrica. Cuando consiguen entrar al mundo laboral, se van a encontrar con la oposición tanto de sus familias, como de sus propios compañeros de trabajo, como de los sindicatos. Los sindicatos se van a oponer, van a hacer toda una lucha, van a oponerse completamente a que las mujeres entraran a trabajar en las fábricas. Y esto no se entiende si no decimos que la patronal, cuando entran las mujeres a trabajar, las usan para bajarle el salario a los hombres. Entonces va a generar toda una confrontación de mujeres y hombres trabajadoras para que las mujeres no entrasen. Entonces, ¿qué hacen las mujeres ante esta marginación sindical? Crean sus propios sindicatos, sus propias organizaciones y se agrupan en sindicatos de mujeres para luchar por su incorporación al trabajo y por su igualdad de derechos en el trabajo. El frente único que se ve en la Revolución Francesa, sobre todo entre la burguesía y el proletariado, para luchar tanto contra la aristocracia como contra el clero, se desintegra. Y se desintegra por completo durante la Comuna de París de 1871, en la que se produce un enfrentamiento armado entre la burguesía y el proletariado. Y este enfrentamiento lo que va a hacer es que las mujeres se posicionen o en un lado o en otro de la barricada según los intereses de su propia clase. Que se posicionen en un lado o en otro de la barricada repercute en que la lucha por sus derechos también se vea dividida. Entonces, a partir de aquí podemos hablar de un movimiento de mujeres de las clases dominantes que va a luchar por la igualdad de los hombres, o sea, con los hombres ante la ley, y otro movimiento de mujeres trabajadoras que van a luchar contra la subida de precios de los alimentos, el acceso general a estos alimentos, contra las cargas fiscales que les imponían, contra los señores feudales, y en el marco de esta lucha como trabajadoras van a luchar por que sean reconocidos sus derechos como mujeres. ¿Qué pasa? Cuando se produce esta división, hay muchas autoras, muchas especialistas que van a denominar al primer fenómeno de las mujeres de las clases dominantes como feminismo burgués. Este feminismo burgués, de carácter más político e ideológico desde un primer momento, va a impulsar numerosas publicaciones feministas y un montón de organizaciones de mujeres que van a luchar por esto que he dicho, de la igualdad con los hombres ante la ley, ante el civil, ante la sociedad, pero la igualdad de los hombres de su clase. Esta es importante, ¿no? Y luego, por otra parte, el otro sería el feminismo proletario o socialista, y dentro de este feminismo socialista habría una subdivisión que estaría el feminismo reformista, que cree que dentro del capitalismo se puede llegar a una mejora de la condición de la clase trabajadora, y el feminismo revolucionario, que cree que solo con la desaparición del capitalismo y de la explotación que se genera y con la creación de una nueva sociedad se puede acabar con la explotación de la clase trabajadora y con la opresión a sus sectores marginados, entre los que estaría la mujer. En el libro se desarrollan tanto uno como otro y se explican sus diferencias, sus postulados, sus mayores referentes, sus influencias, la influencia que tuvo y que tiene el feminismo de hoy en día, así que no me enrollo más en ese aspecto.
Por otra parte, el antagonismo de clase y la lucha que hubo entre las diferentes burguesías, sobre todo en las guerras mundiales, va a provocar que los movimientos por la liberación de la mujer, a partir de entonces, estén totalmente divididos y que no se vuelvan a juntar para esta lucha que habían dado antes en la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Y esto qué nos muestra? Esto nos muestra que la perspectiva de clase no puede estar ausente cuando luchamos contra la opresión patriarcal. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial va a haber una introducción masiva de mujeres a las fábricas, a las oficinas estatales, a todos los puestos de trabajo que los hombres dejaban libres al irse al frente, ¿no? ¿Qué pasaba? Que estas mujeres que empezaban a trabajar ahora masivamente, sobre todo en Europa, tenían la doble jornada laboral cuando llegaban a sus casas. ¿Esto qué produjo? Produjo un aumento impresionante de las tasas de mortalidad femenina y de las tasas de enfermedades psicológicas, sobre todo neurosis y depresión, en esta época. Es impresionante. ¿Qué pasa cuando acaba la Primera Guerra Mundial? Que los gobiernos le pegan la patada a estas mujeres trabajadoras, las hacen no quieren que se recluyan otra vez en su casa, y estas mujeres presentan una respuesta firme, contundente ante esta imposición que les hace el Estado. Se producen movilizaciones inmensas en contra de esta medida porque las mujeres habían experimentado una leve independencia económica que no querían perder y también habían experimentado la autorrealización del trabajo, no solo doméstico, sino el de fuera de su hogar, y no querían perder esa sensación de independencia. Entonces se van a oponer a esta medida estatal. Por otra parte, cuando empiezan a meterse en las fábricas, en los puestos de trabajo, esta nueva generación de mujeres trabajadoras es la primera que se opone a la entrada de sus países a la guerra mundial. En esto juega un papel muy importante Clara Zetkin, que el libro lo destaca en más profundidad, porque intenta agrupar a estas mujeres críticas, lanza un llamamiento a las mujeres socialistas y convocan una conferencia en Berna, en Suiza, para ver cómo pueden plantar cara a la guerra imperialista. A esta conferencia acuden 70 delegadas de diferentes países y la resolución que se saca de esta conferencia es plantarle cara a la guerra imperialista con la consigna de guerra a la guerra, mientras que las mujeres burguesas, el feminismo burgués, las mujeres que integraban el movimiento del feminismo burgués, dejan aparcado durante la época de las guerras mundiales la lucha por los derechos de las mujeres y se centran en la defensa de la nación, apoyando la entrada de sus países a las guerras mundiales. Ahora, el que las mujeres trabajadoras planten cara a las guerras mundiales, que sean las primeras en plantarle cara, es importante, ¿no? Porque la conferencia de Berna se produce 6 meses antes de que la ala más revolucionaria, más izquierda de la Segunda Internacional, condene por su parte la entrada de sus países a las guerras mundiales. O sea, que es dentro de lo progresivo de todo esto, las mujeres están a la cabeza de esta condena. Y es también llama la atención bastante. Y también se omite. Y en un momento en el que en Europa y sobre todo en Estados Unidos empieza a surgir un movimiento feminista por la igualdad centrado en la lucha por el derecho al voto, el feminismo presenta un concepto más profundo el feminismo, no el socialismo, dicho feminismo, socialismo, presenta un concepto más profundo de igualitarismo que no se va a limitar a los derechos formales, sino que contempla la explotación a la que se encontraban sometidas millones de mujeres trabajadoras, denominándolas el sector más explotado dentro del proletariado, una visión que en muchos casos las feministas no tenían en cuenta y por lo que no luchaban. Los marxistas y las marxistas plantearon que la igualdad ante la ley no conlleva necesariamente una igualdad ante la vida para las mujeres, que no era suficiente luchar por la igualdad ante la ley. Y esto, sobre todo, esta puesta en práctica de la igualdad ante la vida lo va a demostrar, lo va a desarrollar la Revolución Rusa de 1917,
como también explica el libro más en profundidad, donde la cuestión de género se va a poner en marcha, se va a poner en la práctica. Con la Revolución Rusa las mujeres van a tener acceso al aborto y van a tener acceso al divorcio, y en 1918, por ejemplo, se instaura el Código Civil de Rusia. Y en este código lo importante es, aparte de que se garantiza el derecho al aborto, se garantiza el derecho al divorcio, se suprime la categoría de ilegitimidad de los hijos y de las hijas, y que ahora van a tener los mismos derechos, hayan nacido dentro o fuera del matrimonio legal, por lo que es una medida para sacar de las calles a millones de niños y de niñas que por depender de una madre soltera sin recursos se ven en la miseria, se ven, pasan hambre, se llegan a prostituir. Esta medida de quitar la categoría de ilegitimidad supone que estos niños puedan tener una vida mejor y un futuro mejor. Aparte también se va a reconocer el matrimonio como una unión entre iguales, no como, o sea, se quita lo sagrado del matrimonio, lo que tiene que ver con la institución de la Iglesia, y se va a decir que es una unión entre iguales. Se van a quitar muchos derechos y obligaciones que estaban dentro de la idea del matrimonio eclesiástico, y que sobre todo recaía en las mujeres, ¿no? Como es la obligación de fidelidad total hacia el marido, la obligación de sumisión, la obligación... Entonces se suprime con el Código Civil. Y para resumir así un poco, porque son muchas más las medidas, con los postulados de las teóricas y de los teóricos marxistas se van a sentar las bases para desarrollar tanto una nueva sociedad como una plena emancipación de las mujeres. Por desgracia, esta nueva sociedad y esta plena emancipación de las mujeres no se va a llevar nunca a cabo por la instauración de la burocracia estalinista. Esta instauración de la burocracia estalinista va a aplastar todos los avances de la cuestión de género, se va a prohibir el aborto, se va a ilegalizar la prostitución, se va a ilegalizar la homosexualidad, se va a volver a implantar la categoría de ilegitimidad a los hijos nacidos fuera del matrimonio, por lo que vuelve a haber una tasa inmensa de niños abandonados a la pobreza ante su propia suerte, que no tienen un destino favorable, y el divorcio se va a volver, va a haber unas trabas económicas para el divorcio para que no pueda llevarse a cabo, y se va a fomentar de nuevo la idea de familia burguesa, de matrimonio civil, de una serie de cosas que van a hacer retroceder todos los avances de la Revolución Rusa. Después de esta, paralela a la implantación de la burocracia estalinista, nos encontramos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a volver a enfrentar a las burguesías nacionales, va a volver a generar una crítica por parte de las mujeres críticas con esta guerra, va a volver a generar una serie de movilizaciones masivas en contra de esta guerra que volverán a estar encabezadas por mujeres. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en los países occidentales, en los países capitalistas, va a haber un crecimiento económico que se va a llamar el boom económico, va a haber también una implantación del estado de bienestar. Con todo este desarrollo económico y del estado de bienestar, se va a favorecer a que las mujeres accedan a derechos, sobre todo en lo relacionado a la maternidad y a la implantación de su derecho a voto en la mayoría de las constituciones mundiales. Y también esta es la época de mayores avances médicos y científicos, como decía Leire, que van a posibilitar que el aborto más higiénico, por así decirlo, o la liberación sexual de las mujeres con todo el tema de la píldora anticonceptiva, los anticonceptivos, etc. Y también va a suponer esta época un acceso masivo de las mujeres a la educación, al ámbito público, lo que va a modificar las relaciones tanto en la familia como en las relaciones
fuera de la familia, pero entre géneros, como el rol tradicional de las mujeres en el hogar, que se van a empezar a plantear que por qué tienen que estar allí confinadas cuando están accediendo a la educación y al ámbito social y quieren progresar en este sentido, ¿no? El movimiento feminista durante la etapa de posguerra de la Segunda Guerra Mundial va a resurgir, y va a resurgir sobre todo entre amas de casa de clase media y estudiantes. Pero las reivindicaciones que van a levantar, junto con las crecientes contradicciones que va generando el sistema capitalista, va a hacer que se movilicen sectores muchísimo más amplios que no solamente las de ama de casa de clase media o estudiantes. Las principales consignas que van a levantar son las de igual salario por igual trabajo, o contra la doble jornada de explotación, que es como ha explicado Leire, la de que se prolonga después del trabajo fuera del hogar, dentro del hogar con las tareas domésticas. Y bueno, venga, me pongo emotiva yo. Esto es algo que muchas de vosotras nos habéis contado y que nos venís contando desde que os conocemos, y la conclusión que podemos sacar de esto y la conclusión que nosotras sacamos cuando hablamos entre nosotras en nuestras reuniones o con gente, yo por ejemplo con gente de la universidad, es que nosotros, aun siendo jóvenes, tenemos que seguir luchando por esto y que tenemos que aprender de lo que vosotras habéis luchado, porque esta lucha no puede caer en un saco roto, y tenemos el ejemplo de todo lo que habéis hecho vosotras y de lo que seguís haciendo vosotras, y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo porque esta lucha no se ha acabado aquí y no hay que retroceder. Siguiendo un poco, viendo el recorrido histórico que nos estaba comentando bien Verónica, entonces ahora vamos a hablar de los distintos feminismos que siguieron después de los años 60 hacia los tiempos actuales. Vamos a hacer un pequeño esquema así a grandes rasgos. Teniendo en cuenta lo que ha dicho Verónica, nos encontramos después de la Segunda Guerra Mundial con ese boom económico, ¿no? Sin embargo, este no fue eterno y vio su decaída en los años 60, época en la que se volvieron a reabrir procesos de lucha de clases, y en este marco se va constituyendo un nuevo movimiento de liberación para la mujer. En este sentido, en medio de huelgas, luchas contra la opresión nacional, manifestaciones estudiantiles por las minorías negras, homosexuales, un poderoso movimiento contra la guerra imperialista de Vietnam, muchas mujeres irrumpen en la escena política internacional, participando cada vez más en campañas por el derecho del aborto y los anticonceptivos, por las guarderías, denunciando el sexismo en la política, en el trabajo, en los medios de comunicación, en la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Y es en este marco donde se va constituyendo el nombrado feminismo de la segunda ola. Dentro del feminismo de la segunda ola vemos distintas tendencias, las cuales reflejan diversas maneras de entender la opresión de la mujer y por tanto también distintas perspectivas de lucha. Sin embargo, las englobamos todos en el denominado feminismo de la igualdad. ¿En qué consiste? Las feministas de la igualdad determinaban como el género es algo social y no biológico, como nos habían hecho creer, en el sentido de que por el simple hecho de ser mujeres tenemos que estar discriminadas o tenemos unas determinadas funciones o roles sociales. En este sentido, entonces, luchaban por eliminar las diferencias de género, y su objetivo principal era llegar a una posición de igualdad ante los hombres. Dentro de este marco vemos distintas tendencias que parten de esa búsqueda por la igualdad, como podría ser, por ejemplo, el feminismo liberal, el feminismo socialista o el feminismo radical. Posteriormente, vemos como el feminismo ya hacia los años 70-80 va sufriendo ciertas transformaciones, los cuales va a hacer un poco perder su carácter más radical o más de cuestionamiento del sistema. Y en ese contexto vivimos una imposición del neoliberalismo a escala mundial, y como en muchos países se van otorgando distintas concesiones democráticas y espacios dentro de las instituciones que
puedan incluir estos movimientos contestatarios que se vieron en épocas anteriores, ¿no? Y así se multiplicaron las ONGs, presencia de programas institucionales en academias, universidades, en organismos gubernamentales. Y este proceso, que parecía ser un proceso de reconocimiento, ¿no?, de los derechos de las minorías, lo que provoca también es una institucionalización de los distintos movimientos sociales, así como del movimiento feminista. Es en este marco donde se desarrolla lo que se va a nombrar feminismo de la diferencia, que se caracteriza por lo que busca es revalorizar los aspectos diferenciales de las mujeres ante los hombres. Así critica un poco el feminismo de la igualdad, el que acabamos de comentar, diciendo que tal igualitarismo lo que hace es devaluar las diferencias que tienen a las mujeres, ya que el objetivo era llegar a la igualdad ante los hombres, lo que hace es devaluar las diferencias de las mujeres, que según ellas presuponen que estas diferencias son los valores de la feminidad, que ellas presuponen como intrínsecos como la maternidad, la no violencia, y en tanto proponen crear una especie de contracultura femenina para vencer crear un sistema distinto, ¿no? Sin embargo, esto ha sido muy criticado, ya que la promoción de esta contracultura femenina lo que también puede conllevar es a tener que luchar solas y aisladas, ¿no?, que puede conllevar la marginación. Es por eso que en el libro se hace una crítica a tal feminismo, ya que de alguna manera nos condenaría a luchar solas y a luchar aisladas de la lucha de todos los explotados. Sin embargo, en la actualidad, de algún modo se ha ido superando ese debate que parecía que se oponiera lo que es la igualdad de la diferencia, ¿no? Cuando lo que nos propone la autora del libro concluye al respecto diciendo que lo contrario de la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad. Y lo opuesto a la diferencia no es la igualdad, sino la identidad. Y es en este sentido lo que quiere explicar es que defender la igualdad sin tener en cuenta las diferencias es aceptar en sí mismo las desigualdades sociales de ciertas personas, de ciertos grupos sociales. Es aceptar las desigualdades sociales que vivimos en este sistema. Tal y como sucede en la legislación vigente, lo cual en teoría estamos reconocidos como ciudadanos, en teoría, todos iguales ante la ley. Sin embargo, no todos lo vivimos de la misma manera. Posteriormente, ya volviendo al recorrido histórico, vamos hacia los años 90 y nos encontramos, por una parte, con el movimiento feminista cooptado, como hemos dicho, y institucionalizado en organismos gubernamentales, etcétera, etcétera, y a su vez es un año después de la caída del muro de Berlín. Y esto supone toda una restauración capitalista de la URSS, la cual hace que se prepondere este neoliberalismo y el poder del capitalismo, en el sentido de que se muestra como nos hacen ver que dicen que el comunismo ya no sirve de nada y que el capitalismo es el único sistema posible y realista. Y todos podemos recordar en esa época con cómo se empieza a hablar de lo que es el fin de la historia, el fin de las ideologías, que nos intentan hacer creer que la lucha de clases ya no tiene sentido, etcétera, etcétera. Y esta de alguna forma ha calado profundamente en gran parte de los movimientos sociales, así como también de la izquierda política, donde nos hacen creer que este sistema es incambiable, de que no podemos vencer este sistema, donde nos hacen creer que ya no existen clases sociales, ya no existen diferencias, y donde nos hacen creer que la lucha de clases ya no tiene sentido. Es en este marco donde se van multiplicando las llamadas ideologías post-revolucionarias, post-marxistas, post-modernas, post-feministas. Es dentro del posfeminismo hay diferentes autores. Un ejemplo que nos pone en el libro es Judith Butler, la cual hace una crítica muy profunda y transgresora a lo que es
la discriminación que suponen las identidades de género y sexuales impuestas y preestablecidas. Sin embargo, esta se embarca en una estrategia política muy marcada por ese postmodernismo y esa influencia del contexto social e histórico que estábamos hablando previamente. Y lo que plantea, por ejemplo, son estrategias como la llamada democracia radical y plural, la cual pretende buscar en sus buenas intenciones mayores espacios democráticos, espacios más integradores e inclusorios. Sin embargo, no se cuestiona la posibilidad de cambiar este sistema, sino que se cuestiona radicalizar y humanizar el sistema capitalista. Es en ese sentido como la autora del libro nos critica los límites que tiene esa propuesta, ya que tenemos que tener en cuenta que ante los grandes problemas sociales en los que se han sometido a las mujeres, grandes problemas de los que estábamos hablando al inicio, de lo que nos comentaba la compañera Leire, la explotación laboral, el tráfico de mujeres por la prostitución, la violencia de género, el drama de los asesinatos de mujeres, de los feminicidios, de los cuales aquí, por ejemplo, en el Estado español está aumentando muchísimo, a las dobles jornadas laborales de las que hemos hablado, ¿no? Después de una dura jornada de trabajo, la jornada que tenemos en el hogar. Los millares de mujeres que mueren en abortos clandestinos, etcétera, etcétera. Un montón de problemas que suponen en realidad grandes y duras tragedias y por las cuales debemos plantearnos y cuestionarnos y analizar profundamente sus causas y también la relación que todas ellas tienen con el sistema socioeconómico en el que estamos sometidos, un sistema que se basa y se nutre de las desigualdades sociales más terribles y de la opresión de ciertos grupos sociales como somos las mujeres, como son los inmigrantes, como son los homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello entonces que nosotras y en nuestra postura entendemos la cuestión del género desde el marxismo, teniendo en cuenta, tal y como comentábamos al inicio, un análisis de la opresión de la mujer comprendido en esta intersección entre género y clase, para ser realistas con la opresión y explotación que estamos viviendo causada por el sistema capitalista. En este sentido somos conscientes de que para poder llegar a la plena y total liberación de la mujer, así como de otros colectivos oprimidos, es necesario que luchemos conjuntamente por la liberación de la explotación de clase. En este sentido, Andrea Dratti en el propio libro concluye, el último párrafo del libro concluye con un párrafo así: nuestro combate diario tiene ese objetivo último, la emancipación de las mujeres para luchar por la revolución social en igualdad de condiciones con el resto de los oprimidos y explotados. La revolución social para iniciar el camino de la liberación definitiva de las mujeres y de toda la humanidad hoy apresada por las cadenas que nos oprimen. De algún modo nos resume cuál es nuestro objetivo. Es por ello que tomamos ese libro, como comentaba Leire al inicio, como una herramienta de combate, que nos ayuda a entender cómo las mujeres tenemos que luchar conjuntamente al calor de esta lucha de clases. Y es por eso que es totalmente y realmente un gran honor haber podido compartir esa charla con vosotras, haber podido compartir esa charla con ejemplos de grandes luchadores como es María Moreno, como es todas las compañeras de Caladona, así como de las obreras de Pan Rico que están llevando una... Ya estamos finalizando y bueno, básicamente ya por acabar queríamos hacer un pequeño inciso y dedicar también esta presentación del libro a una compañera de Pan y Rosas de Chile,
a la cual es una compañera transexual y fue agredida brutalmente el pasado 15 de noviembre, y aparte de ser agredida sigue recibiendo muchas amenazas y demás, y está siendo un caso, como tantos otros, básicamente lo que estamos hablando, un caso que tiene totalmente impunidad hacia sus agresores. La policía no está haciendo ni caso al respecto, y es por ello que, teniendo en cuenta que el próximo lunes es como se comentaba previamente, es el Día Internacional en contra de la Violencia de Género, queremos hacer un acto respecto a eso, un acto en apoyo, que se va a realizar delante del Consulado de Chile a las 5:30 de la tarde, ya que creemos importante, porque es importante para nosotras, visibilizar la violencia que existe hacia el colectivo homosexual, transexual, etcétera, etcétera, una violencia que sigue recibiendo impunidad, como hemos dicho, y que el colectivo homosexual sigue siendo actualmente discriminado y estigmatizado moderadamente en pleno siglo XXI. Y por otra parte, también queremos invitaros, obviamente, a participar fuertemente de la lucha y la huelga de Panrico, que lo que hace es reflejar otro tipo de las violencias, de que muchas veces se habla como violencia, que es la violencia laboral, en la cual, malauradamente, casi todos nos estamos viendo sometidos en estos tiempos actuales. Para finalizar el acto, desde que todos y todas las que queráis y podáis compréis el libro, porque ya veis que es interesantísimo, que no deberíamos perdernoslo ninguno de vosotros. Si alguno o alguna de vosotras de Panrico quiere decir unas palabras, pues que tenéis está abierto. Si alguna de estaríamos encantadas de escucharos. Estamos a voz de la una mujer. Sois capaces de llevar adelante la lucha que estáis llevando, esto no es nada. Que si estas son el futuro de las mujeres que se presentan peleando por sus derechos, y yo creo que pues la verdad es que tienen futuro. Las mujeres que lo están defendiendo, nosotros las hemos visto allí al lado nuestro, y gritando y con mucha valentía y con mucho sentimiento. No sé, yo creo que lo que han expuesto aquí realmente es toda la verdad. Yo creo que todos lo sabemos, y que espero que se consiga realmente lo que realmente en el libro se dice, y que todos al final sabemos. Unos lo niegan de una manera, a veces hacen chistes y tal, pero sí que es cierto que realmente siguen habiendo muchas diferencias entre nosotros, y estamos hablando aquí en Occidente. En otros países todavía queda un recorrido por hacer. Pero bueno, en esa pelea que estáis haciendo vosotras, desde el feminismo, yo creo que sí que es cierto. Hay mucha gente que ya piensa que ya no hay nada que hacer, que ya parece que todo está igual, pero no es cierto. Hay todavía que aleccionar a muchos tíos, incluido yo. Y no, sinceramente es cierto, y darnos cuenta de que realmente es así, que todavía la mujer tiene mucho que alcanzar en esta crisis. Sobre todo, la mayoría de las directivas que estaban trabajando en empresas perdieron su puesto de trabajo para poner hombres ahí. Probablemente porque somos un poquito más hijos de puta, hablando mal. Y probablemente yo creo, y además estoy convencido y pienso, que el mundo, por lo menos tendrían que tener una oportunidad para que el mundo realmente lo gobernasen las mujeres, para poder comprobar realmente qué diferencias hay. Sería interesante. Yo pienso que cambiaría para mejor, porque todos nosotros tenemos una madre, tenemos una hermana, tenemos una mujer, y sabemos realmente que ellas son el motor, que tiran de todo esto. Y que creo que es así. Creo que las mujeres deberían de mandar, no a la sombra, como dice, no detrás de un hombre, sino mandar realmente con el poder auténtico, económico, político. Sería interesante. Yo me atrevería a estar unos años así a ver qué pasa. ¿Alguna mujer? Solamente agradeceros el apoyo que hemos tenido con vosotros siempre, y nada más. Es que no tengo palabras. ¿Qué voy a decir?
que sois una valiente, que lucháis un montón y ya está, que sigáis así. Que sois el Sois más futuro, luchadoras sois que el nosotras futuro. todavía. Que sigáis así porque Sí, realmente, gracias. joder, nos alegra un montón. ¿Verdad que sí? Y orgullosa Pediría que a todas aquellas mujeres, compañeras vuestras, que están luchando, lo que necesitamos todas las mujeres, es cuando estamos luchando que los hombres apoyen nuestra lucha, que nos den poder y no nos pongan trabas. Y en ese sentido, las mujeres sabemos que si queremos conseguir algo, tiene que ser en compañía de los hombres. Esa es la lucha, poder ir avanzando todos y todas en el mismo camino. Solas no lo conseguiremos y vosotros solos tampoco. Tampoco me